Señor del cielo y de la tierra, nosotros venimos delante de tu presencia, te hemos cantado y adorado, hemos reconocido quién tú eres. Te pedimos, oh Señor, ahora que nos bendigas a través de la exposición de tu palabra, que tú nos hables, que todo lo que salga de mí sea una fiel interpretación de tu verdad y que tú, Señor, nos permitas salir de aquí menos ansiosos y más parecidos a Jesucristo. Te pedimos que hables a nuestros corazones y que tal como tú dices en tus promesas, que todo, oh Señor, lo que nosotros hagamos y escuchemos en esta mañana, en este sermón, sea, oh Señor, para el bien nuestro. Perdona nuestros pecados y que todo, oh Señor, sea orquestado de tal manera que tu mensaje llegue a nuestros corazones y que seamos transformados por tu Santo Espíritu. Haz tú, oh Señor, lo que nosotros no podemos hacer. Obra en nuestra debilidad y glorifícate en el nombre de Jesús. Amén. Hace 2 domingos comenzamos una serie de sermones titulada Romanos 8 y tu ansiedad. Y mi invitación en ese sermón, o en la introducción de ese sermón, fue que en vez de dejar que nuestra ansiedad hable sin control a nuestra alma, debemos dejar que la palabra de Dios hable a nuestra ansiedad y escuchar lo que esta palabra tiene que decirnos. Lo primero que Romanos 8 dijo a nuestra ansiedad fue: tu futuro es brillante. Aunque es cierto que en el presente, nosotros vimos en el sermón pasado, hace 2 domingos, tenemos muchas aflicciones como cristianos debido a que nosotros vivimos en un mundo que está esclavizado a la corrupción y que está esclavizado a la vanidad. No es menos cierto que Dios está llevando a todos aquellos que son sus hijos de la corrupción a la gloria de un futuro que consiste en tener un cuerpo glorificado y vivir en un mundo libre de vanidad. El pasaje bíblico que vamos a considerar hoy es muy popular. En el 2019, el sitio de la Biblia BibleGataway.com reportó que este pasaje del cual vamos a hablar hoy fue el 5º pasaje más leído en ese año. Este pasaje del cual vamos a hablar hoy también es uno de los pasajes favoritos de los cristianos, y me atrevería a decir que no tan solo de los cristianos, sino también de muchos que no son cristianos. Ese es uno de los pasajes bíblicos que vienen a nuestra mente rápidamente y que salen de nuestra boca cuando nosotros experimentamos las aflicciones del tiempo presente. Al mismo tiempo, tenemos que decir que lamentablemente ese es uno de los pasajes más malinterpretados por algunos, ya que algunos basan su consuelo o su tranquilidad o su seguridad en algo que el pasaje en verdad no dice, y por lo tanto ese consuelo no es seguro. Pero cuando nosotros interpretamos correctamente este pasaje, nos damos cuenta de que sin duda alguna este pasaje tiene palabras de consuelo para nosotros. Como alguien dijo de este pasaje, es una almohada de algodón para un corazón cansado. Otra persona, John Piper, dice: si tú vives dentro de esta enorme promesa, tu vida es tan sólida como la roca de Gibraltar. Nada puede volcarte dentro de los muros de este pasaje. Fuera de este pasaje todo es confusión y ansiedad, miedo e incertidumbre. Casas de paja, todo es drogas amortiguadoras, todo es techos de hojalata, todo es planes de jubilación, todo es fortificaciones de cartón, todos son misiles antibalsámicos y 1000 otros sustitutos de este pasaje, si vivimos fuera de este pasaje. Pero una vez, sigue diciendo John Piper, atraviesas las puertas de amor hacia el enorme e inquebrantable estructura de este pasaje, todo cambia. Llega a tu vida la estabilidad, la profundidad y la libertad. Simplemente ya no puedes dejarte volar.
Ninguna promesa, termina él diciendo, en todo el mundo supera la altura, el ancho y el peso de este pasaje. Termina la cita. Yo espero que muchos de ustedes ya se encuentren en ese pasaje del cual yo he estado hablando. Ese pasaje es Romanos 8:28, el cual nosotros vamos a considerar, pero no como Romanos 8:28 solamente, sino también que vamos a leer junto con el versículo 29. Acompáñenme a leerlo, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y este es el segundo mensaje que Romanos 8 tiene que decirle a nuestra ansiedad. Escucha, todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Ese es el segundo mensaje de Romanos 8 para nosotros y ese es el título también de este sermón. Si se fijan, el apóstol Pablo comienza hablando del pasaje diciendo sabemos. Lo que estamos a punto de ver no es una información dudosa, no es un presentimiento que tiene el apóstol Pablo o que tiene Misael. Y tampoco es una verdad subjetiva en el sentido de que es una verdad, fue una verdad para el apóstol Pablo, pero no para nosotros. No es así. El apóstol Pablo sabe que lo que vamos a ver hoy, lo que dice este pasaje, lo siguiente que él está a punto de decir, es una verdad segura. Él lo conoce, lo sabe como una verdad segura. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es esa verdad? ¿Cuál es la verdad que se presenta aquí como segura, como 100% cierta? Y esa verdad es que todas las cosas les ayudan a bien. Así se expresa este pasaje. Y la palabra ayuda aquí también podría traducirse como cooperar, trabajar juntamente, ser compañero en una labor. Es por eso que en 1 Corintios 16:16 esta palabra es seguida de la palabra trabajan. Dice así: os ruego que os sujetéis a las personas como ellos y a todos los que ayudan, esa es la palabra, y fíjense que va seguida de y trabajan. Esa es la misma palabra que se utiliza aquí cuando dice en Romanos 8:28 que todo ayuda para bien. Por lo tanto, otra manera de decir esta verdad, o la verdad que contiene este versículo, es que todas las cosas están trabajando. ¿Sabes para qué? Y esto es lo asombroso, esto es lo maravilloso. Todas las cosas están trabajando para tu bien. O como me gusta decirlo, todas las cosas están al servicio de tu bienestar. Todas las cosas están al servicio de tu bienestar. Y si hay alguna persona que le gusta mucho saber lo que significa la palabra en griego, déjeme decirle que la palabra griega que se traduce aquí como todas las cosas se espanta. ¿Y ustedes saben lo que significa esa palabra? Significa exactamente eso, todas las cosas, no hay nada de especial. El apóstol, inspirado por Dios, no pudo haber utilizado un término más abarcador que este. Todo evento en el pasado trabajó para tu bien. Todo evento en el presente trabaja para tu bien. Y todo evento en el futuro que tú no conoces, de algo tú puedes estar seguro. Y es que también trabajará para tu bien. Las acciones de los hombres que intencionalmente te involucran a ti, o aquellas que sin intención te involucran a ti, trabajan para tu bien. Las cosas que crees que están bajo tu control y aquellas cosas que tú
estás seguro que están fuera de tu control, trabajan para tu bien. Las cosas que ocurren, como dicen las personas, por suerte, trabajan para tu bien. Las decisiones que tome el gobierno, aunque no sea del partido político que tú apoyas y que sus autoridades no sepan que tú existes en este mundo, todas las decisiones que ellos toman e incluso las leyes que ellos aprueban, trabajan para tu bien. Eso no es lo que dice el pasaje, eso no es lo que digo yo. También yo estoy convencido, completamente convencido, que incluso la tecnología que existe hoy en día y la que se va a inventar en el futuro trabaja para el bien de quienes conforman la iglesia. Yo no estoy diciendo con esto que el dueño de Facebook, de Twitter y de Instagram o de WhatsApp o el dueño de YouTube o el dueño de Zoom están pensando a favor de la iglesia. Ellos no están diciendo allá desde sus oficinas, déjame ver, agregarle esta característica a esta tecnología porque eso le va a servir a la iglesia. Yo no estoy diciendo eso, ellos no están pensando eso. Pero aún así, esas redes sociales y todo otro tipo de tecnología trabajan para el bien de la iglesia. Y eso ha sido mucho más evidente, si no se han dado cuenta, durante esta pandemia, con el uso que la iglesia le ha podido dar a esas redes sociales. Todo obra o trabaja o está al servicio de tu bien. Y vuelvo a repetir, nada queda fuera del alcance de esa palabra, todo. Ahora, fíjense que el versículo no dice que todas las cosas son buenas en sí mismas. Eso no es lo que dice el pasaje. Es decir, que tú no tienes que negar cuando te pasan cosas que te duelen física y o emocionalmente. Tú no tienes que negarlo, porque este versículo no está diciendo que tú lo niegues. Lo que el versículo sí dice es que todas las cosas, aunque sean malas, trabajan para tu bien, que es muy diferente. En otras palabras, las cosas malas que tú experimentas en tu vida también trabajan para tu bien. Las aflicciones o problemas que abundan, como vimos en el sermón pasado, en este mundo trabajan para tu bien. Tus propios errores que tú has cometido y que puedes cometer en el día de hoy trabajan para tu bien. Tanto las acciones de los hombres o que ellos intencionalmente planean en tu contra, como aquellas acciones que ellos no planearon en tu contra, pero que al final te afectaron o te afectan, trabajan para tu bien. Cuando las personas te insultan, cuando las personas te maltratan, sea verbalmente o físicamente, eso trabaja también para tu bien. Cuando a ti te despiden del trabajo, eso también trabaja para tu bien. Cuando tú pierdes a un ser querido, eso trabaja para tu bien. Cuando tú te enfermas del COVID-19 o alguna otra enfermedad, eso también trabaja u obra para tu bien. Nuevamente, hermanos, el punto que quiero que esté claro aquí es que nada queda fuera de este todo trabaja para tu bien. Ni siquiera la muerte queda fuera de esta abarcadora verdad. Aun si llegas a morir, dice este versículo, eso trabaja para tu bien. Espera un momento, Misael. ¿Cómo puede que la muerte trabaje para el bien de alguien? Explícame eso. Alguien podría decir eso. Y espero que a medida que nosotros vayamos avanzando en este sermón podamos encontrar la respuesta a esa pregunta si tú te la estás haciendo ahora. Ahora, una pregunta pertinente e importante que debemos hacernos es ¿por qué todas las cosas trabajan para tu bien? ¿Por qué? Porque como yo dije anteriormente, no todas las cosas son buenas. Y no es el azar o la suerte que hace que todas las cosas
trabajen para tu bien. No es porque tú tienes un buen gobierno que todas las cosas trabajan para tu bien. No es porque tú tienes a alguien en una posición de autoridad que todas las cosas trabajan para tu bien. ¿Por qué todas las cosas entonces, dice el versículo, trabajan para tu bien? Todas las cosas trabajan para tu bien porque tal como dicen algunos manuscritos antiguos de la Biblia en este pasaje, Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. Y no tan solo en este pasaje. A lo largo de toda la Biblia nosotros podemos ver que es Dios quien activamente hace que todas las cosas cooperen para tu bien. Él es el Rey soberano de todo el universo, quien controla absolutamente todo. Este Rey soberano controla los eventos no tan solo buenos, sino también los eventos malos que nos dice la Biblia. Escuchen lo que dice Isaías 45:7, que formo, este es Dios hablando, la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Este Rey soberano de todo el universo controla los actos pecaminosos de los hombres, sin Dios ser el autor del pecado y sin Dios aprobar o aplaudir las acciones pecaminosas de los hombres. Pero aún así la Biblia nos dice que Él es quien lo controla, el pecado de los hombres. Y como dijo alguien, si Dios no controlara el pecado de los hombres, hubiera muchas cosas en este mundo que estuvieran fuera del control de Dios. Porque en este mundo lo que sí hay mucho es pecado. Pero Dios controla también los actos pecaminosos de los hombres. Escuchen lo que dice Lucas 22:22. Este es Jesús hablando. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Judas fue responsable por su pecado. Lo que él hizo no fue un acto que Dios aplaudió desde el cielo, pero lo que él hizo fue según lo que estaba determinado por Dios. Este Rey soberano que es Dios controla también, nos dice la Biblia, los actos libres de los hombres. Y nosotros no podemos entender muy bien cómo es que Dios controla todo y al mismo tiempo el hombre sigue siendo responsable. Pero ambas cosas son verdades que nos enseña la palabra de Dios. Proverbios 21:1 dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que Jehová quiere, inclina a hacer al rey. Y como dijo alguien, si Dios controla el corazón de un rey que hasta cierto punto es soberano, ¿cuánto más no controlará nuestros corazones? Dios también controla la suerte. Dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Así que cuando parezca que tú tienes una muy buena suerte, hermano, recuerda que Dios es quien está detrás de eso. Él es quien controla la suerte. Y cuando parezca que tú tienes una muy mala suerte, recuerda que Dios, eso que te está pasando, sí, verdaderamente Dios lo hizo a propósito. Fue Dios quien lo hizo y Dios lo hizo a propósito, pero no olvides algo. Dios nunca lo hizo, como decimos nosotros, de maldad. Lo hizo a propósito, pero nunca de maldad. Todo obra para bien. Este Dios también controla los asuntos nacionales. Dice Daniel 2:21, Él es quien muda los tiempos y las edades. Él es quien quita reyes. Él es quien pone reyes. Él es quien saca presidentes. Él es quien entra presidentes. Él da sabiduría a los sabios y Él es quien da ciencia a los entendidos. Este Dios también controla los detalles de nuestras vidas, que son para nosotros tan insignificantes como el número de cabellos que hay en nuestra cabeza.
Jesús dijo en Mateo 10:31, pues aún nuestros cabellos están todos contados. Si Dios, hermano, amigo, no tuviera este tipo de control del cual yo he estado hablando por la Biblia, Él no pudiera hacer que todas las cosas trabajaran para tu bien. Si Dios solamente tuviera parte del control de las cosas que yo mencioné, entonces fueran solamente parte de las cosas que te suceden que obraran para tu bien. Pero Dios sí tiene el control de todo. Y Él nos asegura y quiere en esta mañana que nosotros sepamos que todo obra para bien. ¿Por qué? Porque nada, absolutamente nada, escapa de su control, que es absoluto. Ahora yo quiero traer a la mente dos sucesos históricos que confirman lo que dice la Biblia en Romanos 8:28. El primero se encuentra, estos dos sucesos nosotros estamos muy familiarizados con ellos. El primero se encuentra en el Antiguo Testamento. Y allí se relata cómo Jacob tenía un hijo llamado José, quien era, nos dice la Biblia, odiado por sus hermanos porque su padre lo amaba a él más que a los demás. Él tuvo un sueño en el cual tanto su padre como sus hermanos se inclinaban ante él. Cuando sus hermanos escucharon este sueño, dice la Biblia que ellos lo odiaron incluso más. Y por este odio ellos lo vendieron como esclavo, y así fue que José terminó en Egipto. Allí en Egipto él fue encarcelado injustamente. Ustedes saben la historia de José y la esposa de Potifar. Pero después de él terminar en la cárcel, él interpreta los sueños de Faraón y fue en primer lugar liberado, pero después fue convertido o se convirtió en gobernador de todo Egipto. Y cuando los hermanos de José se volvieron a encontrar con su hermano, José, escuchen lo que les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. El segundo suceso se encuentra en el Nuevo Testamento y fue lo que se describe como la injusticia más grande de toda la historia de la humanidad. ¿Cuál fue esa? Que Jesús de Nazaret, quien profesó ser hijo de Dios y lo demostró por medio de los milagros que él hizo a lo largo de todo su ministerio, él vivió toda su vida haciendo solamente el bien a aquellos que estaban a su alrededor. Y su vida fue tan íntegra, su vida fue tan perfecta que ni aun sus enemigos pudieron encontrar algo con qué acusarlo. Y a pesar de que no hubo nada con qué acusar a Jesús, él fue tratado como el más vil criminal. Hechos 4, 27 y 28 dice lo siguiente: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos mataron a Jesús en una cruz. Si hay alguien inocente, o si hubo alguien inocente en este mundo y justo, que no merecía ni el más mínimo de las aflicciones, ese era o es Jesús. Pero aún así él sufrió como el más vil criminal. Pero nótese que tanto, dice el versículo, que tanto los judíos como los romanos hicieron lo que Dios había determinado que sucediera. Y yo pregunto, ¿cuánto bien, amigos y hermanos, cuánto bien no ha traído la muerte de Jesús? Sin la muerte de Jesús no hubiera salvación para los pecadores que se arrepienten y tienen fe.
Así que nosotros vemos cómo Dios hizo que la injusticia más grande en la historia de la humanidad trabajara para el bien más grande de la humanidad. Dios nuevamente hace que todas las cosas cooperen para bien. ¿No es esa una promesa magnífica? ¿No es esa una promesa maravillosa? ¿No es esa una promesa admirable? ¿No es esa una promesa que trae mucha paz y consuelo a nosotros? Sin duda lo es. Pero nótese que la promesa no es que todo obra para bien para todo el mundo. Como muchas personas dicen ahí, no hay mal que por bien no venga. Pero fíjense que la Biblia no dice eso. Esta promesa no va dirigida a todo el mundo sin excepción. La promesa va dirigida a un grupo particular de personas. Y el versículo dice, aquellos que aman a Dios. Y yo quiero preguntarte en esta mañana, y quiero que tú seas sincero al responder esta pregunta ya. Sé sincero contigo mismo y sé sincero con Dios, que conoce los corazones. ¿Amas a Dios? ¿A ti te causa placer escuchar su voz a través de la palabra, sea leída o predicada? ¿A ti te causa placer hablar con Dios a través de la oración? Tú anhelas estar con Dios. Tú anhelas estar en el templo junto a los que pertenecen. Porque no quiero desanimar a aquellos que son verdaderamente cristianos. Es cierto que ninguno de nosotros amamos a Dios tanto como Él merece ser amado. Ni yo lo amo tanto como Él lo merece, ni usted tampoco. Pero aún así, las preguntas que he dicho anteriormente son válidas. Tú deseas más de Dios. Aunque tú no lo ames tanto como Él merece, pero tú deseas más de Dios. ¿Puedes tú en esta mañana, como el apóstol Pedro, pararte delante del Dios que lo sabe todo, absolutamente todo? ¿Puedes tú pararte delante de ese Dios y decirle que aunque tu amor por Él no es perfecto, Él puede buscar en tu corazón y va a encontrar allí un amor sincero por Él? Si tu respuesta es negativa, no, entonces tengo que decirte que esta promesa, aunque maravillosa y hermosa, no es tuya. Es ajena. Pero si tu respuesta es positiva, entonces esta promesa es tuya. Y Dios quiere que tú tomes esta promesa en esta mañana contigo y que la cargues a donde quiera que tú vayas. Es un regalo de Él para ti. Esos que aman a Dios son aquellos que Dios llamó conforme a su propósito, dice el versículo 28 también. Y aquellos a quienes Dios llamó conforme a su propósito son aquellos que han respondido a Dios con arrepentimiento sincero y una fe sincera en Jesucristo. Y nuevamente, ¿te has tú arrepentido de tus pecados sinceramente? ¿Has puesto toda tu fe y tu confianza en Jesucristo como único Señor y como suficiente Salvador? Si la respuesta es sí, no delante de los hombres, sino delante de Dios. Si tu respuesta es positiva, entonces, vuelvo a repetirte, esta promesa de Romanos 8:28 es para ti. El mismo apóstol Pablo escribió en Romanos 1:7 lo siguiente: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos.
Es decir, que cuando se refiere a los llamados, se refiere a aquellos que son cristianos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros los profesores tenemos propósitos cada día para nuestros estudiantes, pero no siempre estos propósitos se cumplen. Pero ese no es el caso de Dios, eso nunca pasa con Dios. Por el contexto, nosotros sabemos que este propósito, aquellos llamados según su propósito, de acuerdo a su propósito, este propósito de Dios o este llamamiento, mejor dicho, este llamamiento de Dios, nosotros por el contexto sabemos que es un llamamiento eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Que este llamamiento de Dios produce lo que demanda. Como cuando Jesús se paró en la tumba de Lázaro y le dijo, ven fuera. Si hubiera sido yo digo, ven fuera, y Lázaro se queda ahí. Porque mi llamamiento no es eficaz, mi palabra no es poderosa. Pero cuando Dios tiene la intención de que nosotros respondamos de acuerdo a lo que Él nos llama a hacer, Él hace un llamamiento eficaz. Por eso cuando Jesús dijo a Lázaro, ven fuera, Lázaro, que estaba muerto de varios días, se levantó y vino fuera. El llamamiento de Dios, aquellos a quien Dios ha llamado aquí, según este pasaje, produce lo que Dios demanda. ¿Y cuál es el propósito que sin duda alguna se cumplirá? El siguiente versículo, el versículo 29, lo explica. Leemos el versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Conocer aquí no significa saber información sobre alguien. Eso no es lo que significa a los que antes conoció. Tampoco significa que Dios vio que nosotros íbamos a amarlo y por eso dije, oye, esa persona me van a amar en tal fecha, déjame yo salvarlos. A eso no es que se refiere este conocimiento. No pasemos por alto algo que fácilmente puede pasarse por alto en este pasaje, pero no lo pasemos por alto. El versículo no habla de que Dios conoció eventos, como que tú y yo le íbamos a entregar nuestra vida a Él. No dice que conoció eventos. ¿Qué dice el versículo que Dios conoció? El versículo habla de que Dios conoció personas, no eventos. La misma palabra de conocer fue utilizada por el apóstol Pablo en Romanos 11:2, que dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Otra vez, no eventos, sino personas. Dios habla de que conoce. Y en Amós 3:2 en el Antiguo Testamento, Dios dijo a través del profeta, a vosotros solamente he conocido de todas las naciones de la tierra. ¿Ustedes creen que Dios no conocía a todos y que no conoce a todos los que viven en el mundo? Claro que sí. Pero aquí está hablando, ¿qué es lo que quiere decir cuando dice que a vosotros solamente os he conocido de todas las familias de la tierra? ¿Qué es lo que quiere decir esto de conocer, de que Dios conoció desde antes? Bueno, conocer aquí en este pasaje significa elegir. Por eso cuando dice, a vosotros no solamente os he, podría decirse, elegido de entre toda la familia de la tierra. Ah, ahora entiendo mejor. A los que antes Dios eligió. Pero ahora, este término no solamente habla de una elección como si fuera una elección fría, como si fuera una elección distante, sino que es una elección con amor. El pastor John MacArthur dice de esa palabra, que esta palabra habla de una decisión determinada para derramar su amor sobre nosotros y establecer una relación íntima, es decir, se trató de su propia elección, termina la cita. Y William Hendrickson dijo que el término preconocimiento revela el hecho de que su propósito conforme a la elección, las personas no son objetos de un mero preconocimiento por parte de Dios, sino de su activo deleite. Termina la cita. Es decir,
hermanos, lo que está diciendo este pasaje es que, aunque es cierto que la promesa es para los que aman a Dios, eso es cierto, como vimos en el versículo 28, esta promesa, debemos tener cuidado de interpretarlo de esa manera, esta promesa no es porque ellos aman a Dios, como si Dios estuviera en deuda o le estuviera pagando algo que Él les debe a aquellos que le aman. No. Dios fue quien, como vemos en este pasaje y como vemos en Primera de Juan, como vemos en otros pasajes de la Biblia, Dios fue quien nos amó primero. Nosotros fuimos y siempre somos lo que les decimos a Dios, o los segundos en decirle a Dios, yo te amo. Dios siempre es el que dice primero, yo te amo, y nosotros siempre somos los que decimos de segundo, yo también te amo. Muy unida a conocer, esa palabra conocer del cual se habla en el versículo 29, está la otra palabra que dice predestinar, que no necesita mucha explicación, pero que al mismo tiempo a muchas personas le causa problema. Pero también, como dijo alguien, esa palabra está en la Biblia. Si hay que pelear con alguien, es con la Biblia. Entonces, aquí tenemos la palabra predestinar, que significa que Dios nos destinó desde antes de la creación del mundo. Y la pregunta es, ¿para qué Dios nos destinó? El mismo versículo dice, para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. El hecho de que Pablo, bajo inspiración divina, se haya referido a Jesús como el Hijo de Dios y a nosotros como, dice el versículo 29, sus hermanos, me hace pensar que el apóstol Pablo tiene en mente nuestra adopción cuando él se refiere a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Él pudo haberse referido a Jesús como el Señor, el ser hechos conforme a la imagen del Señor Jesús, del Salvador Jesús, pero él dice de su Hijo Jesús. Y después habla de nosotros como sus hermanos. Y Efesios 1:5 también dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, fíjense, predestinación para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, que Dios nos predestinó, nos destinó, aún desde antes de nosotros nacer, para convertirnos en sus hijos e hijas. Qué gran privilegio, hermano. Qué gran privilegio. Una vez tú y yo éramos enemigos de Dios que caminaban rumbo al infierno, pero ahora somos amados por Dios, tal como Él ama a Jesús, su Hijo. Y ahora, esos que eran antes sus enemigos, ahora se han convertido en coherederos con Cristo. Qué gran privilegio. Pero eso no es todo. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús significa mucho más que eso. Y para entender más de lo que significa eso, nosotros debemos volver a Génesis 1, en donde se dice que Dios creó al hombre, varón y hembra, a su imagen y semejanza, Génesis 1:26. Y eso quiere decir que ellos, el varón y la hembra, a diferencia de los animales y las cosas, serían representantes de Dios. Ellos serían similares a Dios. Ellos reflejarían muchas de las características de Dios en esta tierra. No todas, obviamente. El hombre no es omnisciente, el hombre no es omnipotente. Pero sí reflejarían muchas de esas características que Dios tiene. Pero el hombre, nos dice Génesis 3, pecó al rebelarse contra Dios. Y aunque no perdió, nos dice la Biblia, la imagen de Dios en él, esta imagen sí, debido a ese pecado, debido a esa rebelión, fue afectada. Esta imagen fue distorsionada. Esta imagen de Dios fue ensuciada. Pero Dios,
al ver esto, no se quedó de brazos cruzados. Él ha estado trabajando para restaurar la imagen suya en todos aquellos que Él ha salvado en Jesucristo. Y aquellos que Él ha salvado en Jesucristo están en ese proceso de restauración de la imagen de Dios en ellos. Y ese Jesucristo, quien los salvó, es descrito en Colosenses 1:15 como la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen de Dios. Dios nos predestinó, por lo tanto, no tan solo para ser adoptados como sus hijos, sino que también Él nos predestinó para ser tan perfectos como su Hijo Jesús. O como dijo un pastor, Dios no solamente nos predestinó para adoptarnos como sus hijos, sino que Él también ahora está obrando para que ese parecido a su Hijo sea una realidad en nosotros. Jesús siempre habló la verdad, nunca la mentira, cumplió siempre sus promesas. Y Dios está haciendo de nosotros como cristianos personas que siempre, hablan la verdad. Jesús fue generoso con su prójimo y Dios está haciendo de nosotros, los cristianos, personas generosas también como Jesús lo fue para con su prójimo. Jesús fue puro en cada pensamiento, en cada sentimiento y en cada acción. ¿Y saben lo que Dios está haciendo? Dios está haciendo personas puras de pensamiento, personas puras de sentimiento y personas puras de acción. Y nuevamente, hermanos, quiero que veamos qué gran privilegio Dios nos ha concedido. Una vez fuimos viles pecadores y aunque todavía nosotros somos pecadores, Dios está trabajando en ti y en mí, si tú eres cristiano, para hacerte una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y una iglesia ni sin arruga. Dios te está llevando de el lodo y de las cenizas a la gloria con su Hijo. Y cuando todo eso pase, Jesucristo entonces, dice el versículo, será reconocido como el primogénito entre muchos hermanos. El Nuevo Diccionario de la Biblia Ilustrado dice que el primogénito en la cultura judía heredaba el rango, la situación y las prerrogativas de su padre. Venía a ser el jefe de la familia o de la tribu. Así que aquí tiene el sentido de la preeminencia y la dignidad. Eso es lo que quiere decir el texto cuando dice que Jesucristo es el primogénito entre muchos hermanos. Él es preeminente, Él es digno. Tiene sentido de preeminencia y dignidad, de derecho. Este título denota su posición, denota su carácter, no su origen. Y aunque nosotros seremos semejantes a Jesús, Él seguirá sobresaliendo como la imagen misma de la sustancia de Dios. Él seguirá siendo aquel que aunque los ángeles puedan admirar la obra de Dios en nosotros, Él seguirá siendo aquel que es más admirado. Aunque seremos semejantes a Jesucristo, Él seguirá sobresaliendo entre todos nosotros que meramente vamos a reflejar esa imagen suya. Ya que nosotros estamos siendo conformados a la imagen de Jesús y no lo contrario, a Él y solamente a Él se le dará toda gloria y todo honor por los siglos de los siglos. Entonces ya nosotros hemos visto Romanos 8:28 y hemos también visto Romanos 8:29. Ahora, cuando nosotros conectamos Romanos 8:28 con Romanos 8:29, algo que muchas veces no se hace, el bien del cual se habla en el versículo 28 adquiere un nuevo matiz. Aquí viene la pregunta. ¿Quiere decir entonces Romanos 8:28 que cuando Dios no nos da,
o cuando Dios nos quita alguna bendición física y temporal, es porque Él nos piensa dar una mejor bendición física y temporal. Quiere decir Romanos 8:28 que cuando tu novio o tu novia rompe contigo es porque hay alguien mejor para ti. Son preguntas que estoy haciendo. Quiere decir Romanos 8:28 que cuando a ti te despiden del trabajo es porque te espera un mejor trabajo. Dios, como la fuente de toda buena dádiva y todo buen don perfecto, puede hacer esas cosas que yo he mencionado. Pero eso no es lo que se promete necesariamente en Romanos 8:28. Puede estar incluido, pero no es necesariamente lo que se promete. Y yo quiero hacer un paréntesis ahora y preguntarte a ti que estás allí sentado, ¿te emociona esta promesa? Especialmente ahora después que yo he dicho eso. ¿Consideras tú como tu bien el ser conformado a la imagen de Jesús? El avaro piensa que su único bien es conseguir más dinero. El soltero o la soltera que ha hecho un ídolo del matrimonio cree que no hay bien para él o ella fuera de casarse. Para quien es o pertenece a este mundo, las cosas materiales del aquí y el ahora son su único bien. Pero para aquellos que aman a Dios, como vimos en el versículo 28 y mencioné anteriormente, para aquellos que aman a Dios, ellos quieren más y más y más de Dios. Y para aquellos que aman a Dios, el ser conformados a la imagen de Jesucristo es su mayor bien. Cuando Dios no nos da, o cuando Dios nos quita alguna bendición física y temporal, Él no ha dejado de cumplir su promesa de Romanos 8:28. Él todavía está trabajando para nuestro bien. Él todavía está trabajando para nuestro bien último, que es conformarnos al carácter de su Hijo Jesucristo. Y eso que no tenemos o que se nos quita no es necesario para nuestro bien último. Ahora, cuando Dios sí nos da alguna bendición física y temporal, Él todavía, debemos recordar, tiene en mente nuestro bien último, que es, como dije anteriormente, conformarnos al carácter de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, nosotros debemos saber que eso, de alguna manera, esa bendición física, esa bendición temporal que Dios te ha dado, de alguna manera está cooperando para nuestro bien último. Probablemente está produciendo en nosotros más gratitud hacia Dios. Como aquel padre que hace que su hijo tome una medicina que al niño no le gusta, pero que el padre la hace que la tome porque sabe que al final le va a hacer bien. Así también, cuando Dios nos da algo que a nosotros no nos gusta, es porque al final eso nos va a hacer bien. Y así como esa madre que le da helados a su hijo, los helados son buenos, pero esa madre no le da helado antes de almorzar. Ustedes saben por qué. Así también Dios no nos da en ocasiones cosas que nos gustan, pero Él no nos la da si Él ve que eso que nos va a dar va a impedir nuestro último bien. Como dijo John Newton, autor de ese himno famoso, Sublime Gracia, nada de lo que Dios envía, todo lo que Dios envía es necesario y nada de lo que Él retiene puede ser necesario. Todo lo que Él envía es necesario y nada de lo que Él retiene puede ser necesario. Yo recuerdo que cuando yo comencé a trabajar como profesor en una escuela pública, la coordinadora me dijo
que ellos necesitaban un profesor en la tanda vespertina para 2 cursos que solamente tenían en la tarde. Yo no quería trabajar solo en la tanda vespertina, y yo hice todo lo posible para trabajar en la tanda matutina o de la mañana. Al final, hermanos y amigos, yo terminé trabajando en la tanda que yo trataba de escapar de ella, la tanda vespertina. Y para hacer aún más asombrosa la historia, los 2 cursos que estaban en la tarde, por lo cual yo fui mandado a la tarde, pasaron a estar en la mañana, y adivinen quién se quedó en la tarde. Yo. Pero lo que yo no sabía hasta hace un par de años atrás es que ese espacio en la mañana yo lo necesitaba vacío para yo poder tener un segundo trabajo como profesor en un colegio que no tan solo me brinda un mejor salario, sino que también me brinda la oportunidad de yo crecer como profesor. Y nuevamente, todas las cosas obran para bien. Pero Romanos 8:29 me recuerda, y te recuerda a ti, que Dios no se conforma solamente con darme un mejor salario y hacerme crecer como profesor. Dios está también buscando conformarme al carácter de Jesucristo. Así que ya terminando, yo quiero hablar a ti, cristiano. Quiero decirte, según este pasaje de Romanos, que no hay nada en tu vida, y vuelvo a repetir, no hay nada en tu vida, absolutamente nada, que sea una razón válida para estar ansioso o ansiosa. Pero, ¿y esto? No. Pero, ¿y aquello? No. ¿Y esto qué pasó? No. ¿Y esto qué va a pasar? Nada es razón para estar ansioso. ¿Por qué? Porque toda experiencia en la vida de los que aman a Dios está al servicio de su bienestar. Y su bienestar último e imparable que Dios va a traer es ser hechos conformes al carácter de Jesucristo. Si tú no sabías eso, entonces ya lo sabes. Ahora, si tú ya lo sabías, créelo tal como el apóstol Pablo lo creyó. Porque como dije al principio, esa no es una verdad subjetiva solamente para el apóstol Pablo. Esa es una verdad para todo aquel que ama a Dios. Esa es una verdad para todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Jesucristo. Y quiero decirte que el hecho de que tú no sepas cómo algo bueno puede salir de algo malo, no dejes que ese desconocimiento de cómo algo bueno puede salir de esta circunstancia tan mal en la cual yo me encuentro ahora, no dejes que eso te ponga ansioso. Recuerda que la promesa que se da aquí no es que si tú sabes cómo algo bueno puede salir de algo malo, entonces eso va a cooperar para tu bien. Eso no es lo que dice el pasaje. El pasaje nos dice que todo coopera para tu bien, independientemente si tú entiendes el cómo eso va a suceder o no. Así que, hermano, deja que Dios se encargue de sacar algo bueno de las cosas malas, porque Él es experto en hacer eso. Concéntrate tú en confiar en Dios. Concéntrate tú en confiar en Dios. Vamos a orar. Señor, calla los gritos desesperados de nuestra ansiedad y ayúdanos a confiar en ti, sabiendo que tú estás haciendo que todas las cosas sirvan para
el bien de aquellos que te las bendiciones y en las aflicciones para hacernos más conformes a Jesucristo. Gracias, Señor, por tan abarcadora promesa. Ayúdanos, Señor, a reposar y descansar en esta, no tan solo en el día de hoy, sino mañana cuando la ansiedad toque a nuestra puerta, en lo que queda del año, en el año que queda, que tenemos por delante. Que nos recordemos una y otra vez los mensajes que Romanos 8 tiene que decirnos a nosotros. Que confiemos y que tengamos paz y consuelo en ti. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús.